Cuando Israel salía a la batalla, las doncellas empezaban cuando venía el ejército con la victoria, empezaban a salir las más jóvenes con panderos, con arpa, empezaban a danzar entre el medio del pueblo, porque era la alegría de Israel. Yo recuerdo que los jóvenes cogían los instrumentos y cantaban alabanza y traían júbilo y traían alegría al pueblo. Lo que no concibo es una juventud, una generación que no traiga alegría a la iglesia del Señor, que no tenga meta, que no tenga ilusiones. Quiero decir desde este púlpito que creo en una generación nueva. Es más, aunque nosotros nos creyéramos, Dios en su pensamiento ya se proveyó de una generación nueva que viene con propósito. Voy a lanzar una frase y el que la quiera abrigar en el corazón, diga un fuerte amén. ¿Vale? Él cumplirá su propósito en ti. Y no importa por dónde estés pasando, no importan las circunstancias que te encuentres. Vuelvo a repetir y ahora quiero que lo digáis amén, pero todos acorde a una. Él cumplirá su propósito en ti. Porque atención ahora, es más fuerte el que está con nosotros que el que está en contra. Ahora sí, ese fuerte aplauso para el Rey. Vamos a coger el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo quisiera, hermanos, que ese piano sonara un poquito más fuerte. Y dice la palabra del Señor: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino, ni con la bebida, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Levanta tu mano al cielo ahora. Padre bueno, Dios de gloria, tu palabra ha sido leída, Señor. Tú has tomado ya el control de este lugar, porque tu espíritu no se fuerza, fluye. Y queremos decirte en esta tarde, Señor, háblanos una vez más. Conforme tú nos enseñas en tu palabra y conforme hablaban los profetas, Jehová responde. Hoy queremos decirte, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Y Espíritu Santo, habla una vez más, porque tu pueblo escucha. Palabra de ciencia, de sabiduría, palabra que golpee los corazones, palabra que nos derribe de la cabalgadura, palabra que sane, Padre, palabra que descubra, Padre mío. Tu palabra sigue teniendo poder y autoridad. Esa palabra que cabalga en las alas del viento. Una vez más te rogamos, te suplicamos, te imploramos, tu pueblo, que te glorifiques a ti mismo. Y cuando acabe esta reunión, saldremos por ese lugar diciendo: Él vive, Él sigue siendo Dios, y para siempre su misericordia. Y el que lo crea, dígame. Suene más fuerte el aplauso y digan un fuerte aleluya. Atención, hoy reprendo, ato todo demonio que quiera romper la gloria de nuestro Dios. Y hoy decimos: se desata el día de Pentecostés. Hoy el Espíritu Santo fluye, el Espíritu Santo se mueve, porque Él sigue teniendo poder y autoridad. A su nombre. Toma asiento en esta noche, que vamos a predicar la palabra. Aleluya. Quisiera deciros que hay un ambiente buenísimo, ¿verdad? No sabemos lo que vamos a hacer,
pero sí te puedo decir que Dios te va a hacer bien en esta tarde. Aquí tenemos, hermanos, una historia bíblica y vemos una gran cautividad del pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre, como pueblo elegido por Dios, por elección, ya saben ustedes que no era por la tanta fidelidad que tenían, sino porque fueron escogidos por Dios, y aún en sus rebeliones Dios seguía tratando con ellos, porque tenían una promesa, y la promesa era que le dijo el Señor a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y aparte de ahí vino Isaac, vino Jacob, las 12 tribus, y Dios trató con su pueblo. Él hace una frase anticipando la providencia que Él tiene con su pueblo y dice: no dormirá el que guarda a Israel. Y le añade: el que empezó la obra, Él la acabará. Las promesas de Dios, los propósitos de Dios, el diseño de Dios en la mente con el pueblo, no era por la integridad, no era por los dones humanos, era porque Dios tenía misericordia con el pueblo que escogió. Y de los países colindantes, los países que querían hacerle daño a Israel, Jehová Dios le guardaba. Pero lo mismo que en el tiempo cuando tuvieron que restaurar de los tiempos de Nehemías, si ustedes leen el capítulo, cuando vienen aquellas noticias de cómo se encontraba la gran Sión, Jerusalén, la nación santa, ustedes verán, hermanos, que en el capítulo 1, versículo 8 dice: y rompieron el pacto de la palabra. Aquí, en un tiempo donde Israel había pasado por grandes subyugaciones, por grandes cautiverios, como en el tiempo, hermanos, de los egipcios, como en el tiempo de los persas, y luego vendría el tiempo de los heleníticos, donde vinieron, hermanos míos, después fueron subyugados por Roma. Ellos siempre se encontraban en un trato, en unas variantes de ciclos de tiempo que no entendían el porqué. Pero aquí en esta cautividad de Babilonia, si ustedes leen la Biblia, dice que vino el rey Nabucodonosor 605 años antes de Cristo y cogió a la tribu de Judá y la llevó cautiva. El rey Tirás-Pilesar se lleva a las 10 tribus del norte, y cuando se las llevan cautivas también. Pero en esta escena dice la Escritura que buscaron a príncipe entre el medio del pueblo, hombres con una riqueza interna, con una buena apariencia, y hombres nutridos con sabiduría, que solamente se alcanzaban en un estatus social y en medio de una corte, de una civilización, de una corte donde le nutrían de conocimiento, porque eran príncipes de la casa de Israel. Y cuando viene, hermanos, el rey Nabucodonosor, se lo lleva cautivo, lo cambia de tierra. Una vez que los cambia de tierra, hermanos, salen unos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, y el gran Daniel. El rey empieza desde lo profundo, porque fíjense ustedes cómo trabajaba. Él no trabajaba por fuera, él trabajaba con una sabiduría maligna por dentro. Y él dice: ellos son príncipes de la casa de Israel, conocen la lectura, conocen la adoración, conocen los sacrificios, saben de lo que hablan. Luego yo no les voy a pararme en cambiarle 4 cosas estéticas para hacerlos diferentes, porque quiero deciros en esta tarde que dejar los malos hábitos no significa ser cristiano. Si yo antes, escuchen bien, era un estafador en el mundo, y ahora vengo al Señor y Dios me lo quita, gloria a Dios, pero eso no significa que sea cristiano. Si yo antes era un ebrio y ahora vengo aquí
y Dios me lo quita, gloria a Dios. Pero eso no significa ser cristiano. El que es cristiano no es dejar los malos hábitos y venir al evangelio, porque la ceremonia eclesiástica te amorda un morde de una estética por fuera. Pero el dejar los malos hábitos no significa ser cristiano, es un proceso. Lo que te hace ser un buen cristiano es aquel que ha nacido de nuevo. Porque el que no tiene una realeza interna, el que no tiene un nuevo nacimiento, escuchen bien, todavía sigue teniendo aquellas concupiscencias que salen, aquellos deseos pecaminosos, aquellas cosas que nos seducen al mundo. Pero yo digo en esta tarde, el que ha nacido de nuevo no es el ojo por ojo ni el diente por diente. El que ha nacido de nuevo, el que le maldice le bendice, el que le obliga a llevar 2 millas, 1 milla, la lleva 2 millas, porque el que ha nacido de nuevo es diferente. Te puede ver el enemigo, Jehová Dios le reprenda. El enemigo te puede ver, hermanos míos, como uno más en las filas. Pero el enemigo no se asusta de las multitudes, se asusta de los ungidos. Había muchos hermanos míos allí, pero solamente Sadrach, Mesach y Abednego tenían algo diferente, y es que eran príncipes de la casa, con conocimiento de la escritura, con adoración, y escuchen bien, con un corazón dispuesto para el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Hoy la juventud no tiene que pensar en un cargo, en un título, en un nombre. Tienen que pensar en que Dios cuente con ellos. Porque atención, hay un ser maligno en la calle, Jehová Dios le reprenda. Pero escuchen bien, Dios está buscando una generación nueva, que tengan un corazón comprometido, que no se quieran contaminar con las cosas de este mundo. Y los que quieran ser esa nueva generación, digan un fuerte amén. Y dice Daniel: la estrategia de Nabucodonosor era reestructurarle la mente. Vamos a reestructurarle la mente. Y le dicen: mira, le vamos a cambiar la forma de comida. La forma de la comida de los hebreos era muy meticulosa. ¿Por qué? Porque todo tenía que ser, escuchen bien, traído, presentado a Dios. La forma de los babilónicos era muy diferente. ¿Saben cuál era la forma de los babilónicos? La forma de los babilónicos era la siguiente: sacrificaban a ídolos inmundos. No solamente sacrificaban las comidas, porque quiero decirte en esta tarde que el enemigo tiene estrategias que nosotros no conocemos y que a poco nos va metiendo dentro de la mente. Porque el enemigo trabaja con los sentimientos y con la concupiscencia de la juventud. Saben ustedes que cuando somos jóvenes tenemos mucha fuerza, pero no tenemos sabiduría. Y cuando eres más mayor tienes más sabiduría, pero tienes menos fuerza. Salieron corriendo al sepulcro a buscar, a decir que unas Marías venían diciendo que Jesús no estaba en el sepulcro. Salió corriendo Pedro y Juan. ¿Quién iba a llegar antes? Juan, porque era más joven. Pedro era más viejo y se quedó un poco más atrás. Cuando llega Juan, que es el primero, más joven porque corría más, llegó a donde estaba el sepulcro, pero no pasó para adentro. Pero cuando llegó el anciano, el Pedro, el hombre de cordura, el hombre de madurez, no solamente se quedó donde estaba el sepulcro en el primer escalón, sino que bajó los escalones, y cuando entró en los sepulcros, porque eran con profundidad, en un lado vio los lienzos, y cuando vuelve con mucha tranquilidad, vuelve al aposento alto donde estaban los demás. Y la palabra de Juan no era la misma que la palabra de Pedro, porque Juan era muy rápido, pero no tenía madurez ni peso sus palabras. Pero llegó Pedro el último, y cuando entró en la casa dijo: hermano, Jesucristo ha resucitado. Puedes tener mucha fuerza. En el futuro Dios contará contigo, pero ahora es el tiempo de aguantar, es el tiempo de soportar, es el tiempo de aprender en la soledad y en el silencio. Porque escucha bien, se aprende más escuchando que hablando.
Voy a volver a repetir porque es buena. Se aprende más escuchando que hablando. Dijo Daniel, viendo la estrategia, propuso en el corazón: señores, estamos en tierra extraña. Aquí las costumbres no son las mismas. Quiero deciros que desde puertas para adentro, esto es un mundo espiritual donde el Espíritu Santo trabaja. Pero de puertas para afuera, atención, es otro mundo. Muchos lloramos por lo que Dios no nos da. Hoy te voy a enseñar a llorar por lo que no te da Dios, porque Dios te guarda. Lloramos mucho por lo que Dios no nos da. Atención, hay que llorar por lo que Dios nos libra y no lo vemos. Porque en un mundo espiritual hay potestades, huestes de maldad que están empeñados en hacerte daño. Pero ¿saben qué? Esto es propiedad privada. Esto es huerto cerrado del Cordero de Dios. Aquí está, hermanos míos, la amada del Cordero. Y atención, esta iglesia no vive por ningún responsable. Esta iglesia no vive por ningún pastor. Ahora quiero que suba la música. Esta iglesia tiene un dueño, y ese dueño se llama Jesús de Nazaret. Y ahora quiero que vayas diciendo amén. Él es el alto y sublime. Él es el yo soy. Él es el que era, el que y el que tiene que venir. Y dice la Biblia, Él es el Rey de Reyes y Señor de los señores. Y ahora que suba un poco más la música, atención. Él es tu Dios. Él es tu Padre. Él es tu amigo. Y le lanzamos una palabra al enemigo. Esto es propiedad del Rey de Reyes y del Señor de los señores. Apláudele fuerte al Rey ahora. Sube la gloria. Propone en el corazón no contaminarse con la comida del Rey. ¿Saben ustedes, hermanos, que de aquí hay una profecía que se cumple en el libro de Mateo, capítulo 2, que ya viene anticipadamente antes en el libro de Isaías, capítulo 9? Y de ti, Belén, nacerá el gran Rey, y su nombre será admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Escuchen bien ahora. Cuando nace, dice que vinieron unos astrólogos que fueron guiados, escuchen bien, fueron criados por el Espíritu, por una profecía que Daniel dio 605 años antes. Y estos astrólogos esperaban la profecía con la señal. Y cuando vino aquella señal de aquella estrella que venía de oriente, escuchen bien, aquellos astrólogos que estudiaban lo que es el cielo y el universo se dieron cuenta que venía la señal de 605 años que dijo Daniel que tendría que venir el Mesías. Escuchen bien, hay dos escuelas en Israel. Una es la que estaba dentro de ellos, que era la escuela de Eli, donde fue aprendido Pablo, y otra era la escuela, hermanos míos, de Sama, que era una escuela que estaba en la antigua Babilonia, que venían de los que se encontraban. Había unos que se habían mezclado y tenían hijos y tenían mujeres, las cuales no eran israelitas, pero atención, seguían guardando la ley de Moisés. Esa eran los que guardaban la profecía. No estaban en el Israel, no estaban en Belén, no estaban en Jerusalén, siguieron en tierra extraña, pero seguían creyendo la palabra de Jehová, porque no es el lugar, no es la condición, no es donde te ponga el que tenga una naturaleza nueva, el que tenga realeza de Dios, no es donde le ponga el llamado que tenga. Y ahora sí, todos los llamados por el Rey de Reyes y el Señor de los señores, digan amén. 605 años y se cumple la profecía. Y escuche bien, vinieron a aquel lugar.
Y cuando vienen a aquel lugar, allí le ven. Hemos venido con oro, incienso y mirra. Quiera Dios que todos los que estamos aquí seamos esa luz, que llevemos a otros jóvenes a los pies del Nazareno, a su nombre y esa gloria. Propuso en el corazón no contaminarse. Allá va. Hoy estamos en tiempo, Yo estoy fatal de la voz, pero siento la unción de Dios. No contaminarse. Escuchar bien. Antes, la generación pasada nos proveyeron de cosecha. Porque escuchen bien, muchos de ustedes estáis recogiendo la cosecha de otros. No la trabajasteis. Estáis cogiendo cosecha de otros. Esperemos que los que vengan detrás de vosotros recojan cosecha y no recojan ruina. Porque la forma de los babilónicos cuando sacrificaban a los sacerdotes era muy diferente. ¿Saben por qué? Porque en los altares de los babilónicos cuando subían, perdonar la frase, las vestiduras que ellos tenían eran vestiduras donde se le veían las piernas, se le veían las vergüenzas. Pero los que eran los hebreos, cuando tenían que traer a los altares, en los altares llevaban las túnicas largas porque guardaban la integridad. La diferencia de uno a otro era la integridad del corazón. Te puedes mezclar con los del mundo, pero no eres como los del mundo. No puedes hablar como ellos, no puedes pensar como ellos, no puedes actuar como ellos, no puedes tener planes de futuro como ellos, porque tú no eres de este mundo. Tú tienes que tener una mente celestial, dice la Biblia, hasta que lleguemos a la medida, a la plenitud del varón perfecto llamado Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, porque vosotros, hasta que lleguemos a la medida, a la plenitud del varón perfecto, y dice la palabra de Dios, un día daremos testimonio en los lugares celestiales juntamente con Cristo, que aquí estábamos jóvenes, abstenidos del mundo, pero llenos en la presencia de Dios. Y un día diremos, con problemas, con dificultades, con necesidades, pero todos los días veníamos al templo y las jóvenes sacaban las panderetas y los jóvenes sacaban los instrumentos y decían, Jehová vive, Jehová reina y para siempre su misericordia. No sé cómo puede estar en el banco, pero yo te digo en esta noche, Él cuenta contigo. Ay, que poco, Él cuenta contigo. Hoy, por desgracia, el mundo ha entrado en la iglesia. ¿Qué dice? En el tiempo de Daniel, la contaminación venía por perder la integridad, contaminándose con las comidas de un rey. Escuchen ahora. Hoy, sin darnos cuenta, el enemigo está usando las tecnologías y nos está metiendo el mundo en la iglesia. ¿Saben ustedes que ustedes sois muy buenos todos aquí? Tenéis cara de santurrones. Y a las 8, miren, hay doble vida hoy en la juventud, por desgracia. Hoy la doble vida de la juventud es por la mañana en las casas, las niñas, qué buenas son. Los niños en los mercados, maravilloso. Llega a las 12 de la noche y desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana son gremlins. Han cambiado. Si nos vieran los papás y si nos vieran los mamás, a veces donde nos metemos y lo que vemos. ¿Saben ustedes que los matrimonios se rompen por los móviles? ¿Saben ustedes que los noviazgos se rompen por los móviles? Porque atención, hoy el mundo se ha metido en el corazón. Esto es una ventana abierta a Satanás. Decía el gran Gigi Ávila, la televisión es un lugar que si tú no sabes controlar, te quita la santidad. Hoy el que no sepa controlar esto, que no lo coja. Porque te voy a decir algo, todos los días no puedes venir a pedir perdón al Señor.
Todos los días no se puede venir por la noche haciendo una vida y por la tarde aquí pidiendo perdón. No, 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 no. La generación que Dios quiere es una generación que se críe de rodillas, que viva la cruz del Calvario, que no deje que el enemigo le cambie la tecnología en la mentalidad, porque el enemigo no te va a decir quítate un pantalón o ponte una camisa, o mira, no te pintes el morro, píntate lo que te dé la gana, ponte la camisa que te dé la gana en el orden de Dios. El enemigo te se va a meter en la mente y te va a decir no ores, que hoy hay alguien que está conectado en el chat. Oye, que aquí está el niño que antes te gustaba, pero si ya tengo novio no pasa nada. Y el niño que tiene novia pero dice que se ha metido en el chat la que antes tenía y se mete. ¿Saben ustedes que esas son las trampas satánicas del enemigo? Quiero deciros en esta noche, mantén la integridad, proponte en el corazón de serle fiel al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Reprendo toda obra satánica que se meta en la integridad de la juventud. Y el que lo crea, dígame. Honrar a tu padre y a tu madre para que tus días en la tierra se alarguen. ¿Saben ustedes que hay dos formas de conversión? O sea, mejor dicho, hay dos formas de ver a la gente que viene a la iglesia. Los que vienen porque se han criado en el evangelio y nunca se encontraron con Dios, y los que verdaderamente han tenido un encuentro en la cruz. Si hubiera nada más que niño y no hubiera niña, fuera seguido con lo del móvil. Pero como hay niñas, me callo. Hay jóvenes que se han criado en la casa. No se han dado cuenta de que la iglesia se nos están haciendo vieja. La iglesia se nos están haciendo vieja. Ustedes sois hijos de los que vinieron. No son gente que han venido nueva al evangelio. Os vais criado en el evangelio. Sí, hombre. Las niñas del Gedeón, el niño del Gedeón, mi niño, los niños del otro, los niños del Juan, los niños de David, todos los que estáis aquí, los niños de la niña de José Manuel. ¿Quiere que se diga más? La niña del Juan Bá, el niño del Antonio, el niño del Tobías. La iglesia se nos están quedando vieja porque la gente no viene al evangelio. La estamos poblando con nuestros retoños que han nacido en la casa. Pero señores, la pregunta es: ¿os vais encontrado con la cruz? Había un joven que se le acerca al Señor y le dice: maestro, dime. Maestro, dime, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y le dice el Señor: los mandamientos. Y le dice: ¿qué dice? Soy un profesional, te lo relato. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Gracias. Y empieza a decirle todos los mandamientos. Si quieres rebobino y te digo los 613 preceptos antes que estaban en... No. Si quieres te digo la ley. Quieto. ¿Quieres que te diga los profetas? Que no hace falta. Y el Señor, para probarlo, le dice: sí, sí. ¿Con qué haces todos los mandamientos? ¿O es que te has criado con ellos? La palabra, escuchar bien, la palabra no se puede culturizar. La palabra, ahora sí, la palabra no se hace cultura. El evangelio no se convierte a nosotros al evangelio. La rutina de la costumbre ceremonial es: arréglate a las tantas de la tarde. Si hay una reencuentra, nos vamos porque allí hay niño y niña. Antes eran la feria y la boda. Ahora, como no hay, porque no hay dinero, los cultos. Sí, hombre. ¿Y qué pasa? Que le dice el Señor: con que tú lo haces,
¿O es que te has criado con los mandamientos? Porque una cosa es conocer y otra cosa es practicar. Hay gente que tiene retórica pero no tiene hecho. Y la letra, si no lleva del Espíritu, no vale para nada. O está la otra forma, la que te conviertes de verdad. No por ceremonias, no es por costumbre, no porque te vayas criado en la casa, sino porque te has encontrado con la cruz. Aquel joven no se encontró con la cruz. Vino a Jesús con la retórica del judaizante, de la palabra que la conocía pero que no la vivía, porque se había criado en la casa. Y le dice el Señor: ¿con qué lo haces? No. Sí, vamos a ver si lo llevas a práctica. Porque si conoces los mandamientos, los 10 son los primeros: amarás a Dios sobre todas las cosas. Los 5 primeros, desde el 1 al 5 y desde el 5 al 1, ese se llama el lenguaje, un lenguaje que no es poético, que no es un lenguaje exagerado, es un lenguaje de doblez, que significa en la lectura de los hebreos que empiezas por el 1 y acabas por el 5, pero el 5 tiene que empezar de nuevo y decir lo que dice el 1, y el 4 lo que dice el 2, y el 3 se mantiene en los 5 primeros. El primero son los 5 para Dios, desde abajo hasta arriba. Y luego están los otros 5, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No, verdad? ¿No dices que lo haces? Sí, pues vale. Vale. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y se fue. Cuando llega el momento de la prueba, cuando Dios no te da lo que tú quieres, permanece. Sigues guardando, proponiéndote en tu corazón. Sigues creyendo tu llamado. Porque escucha bien, lo bueno que tenía Daniel es que seguía soñando. Que nadie te quite de soñar. Dice la gente: cuando estamos en problemas, ni puedo adorar ni recibo nada. Dice Juan: estaba en la isla de Patmos, pero la isla no estaba dentro de Juan. Y me volví y oí una voz que me decía: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Escucha bien, Pablo y Sila estaban en la cárcel, pero la cárcel no estaba dentro de ellos. Cuando Sila esperaba que el gran Pablo de la sabiduría orase y viniera un rayo, un trueno, un maremoto, que viniera un tsunami, ¿sabes lo que dijo el gran Pablo? Le dice: oye, mira, yo no tengo tanta arma, no soy Spiderman, no soy Batman, ni soy Superman. Lo único que tengo es la adoración. Porque si tú quieres llegar a algo, porque si tú quieres que tu propósito se cumpla, adora, 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 y no pares de adorar, porque el que adora permanece en la presencia de Dios. ¿Cuántos están aquí? Adora al Señor. Hay gloria, hay mucha gloria de Dios. Vende todo lo que tienes y venga, dáselo. Y se fue. Atención, ya no siento más predicar. Mire, os dejamos así. Yo nunca tengo mensaje. A mí me trata Dios así, me pone nervioso hasta el último minuto. El Sergio me ha dicho que predica, digo, no lo sé. Yo nunca llevo un papel, no sé qué voy a predicar. Escuchen bien ahora. Había una casa de honradez que tenía 2 hijos. Antiguamente se decía Sansón, hijo de Manoa, porque los hijos que lo hacían bien honraban a la casa del padre. Santo. David, el hijo de Isaí, porque honraba la casa del padre. Pero había 2 hijos con un padre, y uno de ellos le dice: padre, dame mi herencia. Y se la llevó la herencia y la gastó malamente. La gastó en el mundo, porque nos creemos, escucha bien, que saliéndonos del evangelio nos comemos el mundo. Y quiero decirte que cuando te salga el mundo te come a ti. Vas y sales como un príncipe y vuelves como un mendigo. Cogió la herencia y la malgastó de mala forma. ¿Saben la historia?
cuidando a cerdos, que es inmundo para los israelitas, malgastando lo que tenía y comiendo algarroba. Pero una vez recordó: en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo estoy aquí pasando hambre. Volveré a la casa de mi padre. Qué palabra más sabia. Porque escúcheme bien, no importa lo que haga, no importa lo que digas, no importa dónde te encuentre, Él dice: todo el que a mí viene yo no le echo fuera. Volveré a la casa de mi padre. Y miren la escena ahora. Aquí en este lado estaban los criados, en este lado estaba el otro hijo que estaba en la casa. Porque escuchen bien, hay gente que tenemos en la iglesia que ni viven ni dejan vivir, ni comen ni dejan comer, que siempre están ahí, que quieren todos los cargos pero que no pagan el precio, que critican a todos los pastores pero ellos no cumplen nunca con la iglesia, que siempre critican lo que hace un padre. Te voy a lanzar una palabra: nunca critiques a un padre, porque un padre te lleva una vida de ventaja. Escucha bien lo que te voy a decir. El amor no tiene lógica, el amor es incomprensible, el amor de un padre es incondicional. Porque escucha bien, si tu hijo te honra, atención, es tu hijo. Y si tu hijo no te honra, sigue siendo tu hijo. Atención, la escena: el padre, los criados y el hijo que nunca hacía nada, el criticón. ¿Cómo se llama? Criticón. Y el hijo que había sido perdido se queda mirando al padre a lo lejos. ¿Y a quién ve? Ve una silueta, un personaje. Parece mi hijo. Ha perdido 20 kilos. Las ropas son andrajosas. No lleva anillo, no lleva cetro. Tiene la cara para abajo. Está triste, está avergonzado, pero es mi hijo. Lo reconozco entre 1.000.000. Sale corriendo el padre. Ustedes no se han parado a pensar por qué salió corriendo el padre. El padre sale corriendo, ¿saben para qué? Para que los criados y el hijo criticón no pudieran verle el estado que se encontraba. Y cuando el padre sale corriendo, atención, el padre lo abraza. ¿Saben qué? Que el padre ya no miraba lo que era el daño que le hizo en la casa, ni los dineros que malgastaron, ni que ya no podía ser de honra. El padre lo que vio, que venía deshonrado, había perdido 20 kilos, no tenía anillo, no tenía cetro, venía con las ropas andrajosas, pero atención, seguía siendo su hijo. Y no quería, escuchen bien, que ni los criados ni el hijo criticón le vieran la vergüenza. Le arropó y no dejó que le vieran la vergüenza. Hoy te digo a ti, joven, hijo pródigo, que te has alejado. Si tú vienes hoy aquí, el Dios de la gloria, con el manto de la gracia, te tapa la vergüenza y te dice: yo soy tu Dios, yo soy el Dios que te amo, yo soy el Dios que te quiero, yo soy el Dios que estoy contigo. Póngase en pie la iglesia ahora. Sigue esa música, levanta tu mano ahora.